Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días, país, un abrazo cordial. Hoy hablaremos de deportes. Los deportes que no han estado libres de ser utilizados por gobiernos, regímenes, para promocionar ideologías o para sostener dictaduras. Le haré un recuento lo más rápido posible de algunos hechos en los que lo que acabo de decir se confirma. Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 fueron utilizados por Adolf Hitler para tratar de darle un homenaje a la raza aria y demostrar su superioridad frente al mundo entero. Este propósito se hizo agua cuando apareció un afroamericano, representante de los Estados Unidos, un jovencito de 22 años, procedente de Alabama, que se llamaba Jesse Owens, y que ganó con mucha holgura 4 medallas de oro olímpicas en las competencias de 200 metros. Cuando esto ocurrió, pues Hitler abandonó el estadio enfurecido con tal de no estrecharle la mano a un afroamericano. Y este muchachito, pues hijo o nieto de esclavos, hijo de un recolector de algodón en Alabama, y él mismo, siguiendo el oficio de su padre, pues había destruido la gran propaganda de Goebbels en torno a los Juegos Olímpicos. Cuando Owens volvió a los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos ni lo recibió porque estaban muy ocupados. Roosevelt estaba muy ocupado haciendo otras cosas, y recién, fíjese, en 1978, 2 años antes de su muerte, se le rindió un justo homenaje. Saltemos algunos años, algunas décadas, para llegar a México 68, Olimpiadas, las primeras Olimpiadas en continente latinoamericano. México era la sede, en un año posiblemente el más revolucionario que se haya vivido en la historia de la humanidad. Hubieron grandes revoluciones, la china, la francesa, la cubana, la rusa, en fin, pero un año en el que todo el mundo se hubiera estremecido por teniendo como protagonista a los estudiantes, nunca comparado con el año 68. El año 68 del levantamiento estudiantil en Francia, en fin. En México también los estudiantes estaban en pie de guerra, en pie de lucha, y 11 días antes de la inauguración de las Olimpiadas México 68 se produjo la más penosa masacre de estudiantes protagonizada por el ejército mexicano. Dejaron tendidos decenas y decenas de estudiantes muertos en la plaza de Tlatelolco, y se inauguraron las Olimpiadas, que terminaron con un hecho simbólico. Si uno recuerda las Olimpiadas del 68, ese fin. Los 2 campeones del podio de los 200 metros, 2 ciudadanos afroamericanos, Tommie Smith y John Carlo, levantaron el puño en alto, el símbolo del Black Power, un puño en alto que ya era morocho, pero con guante negro. Solo silencio. El mundo se conmovió. Pagaron alto estos 2 chicos por esa audacia, porque fueron sancionados de por vida. El 68 fue el año en el que en Memphis, Tennessee, mataron a Martin Luther King. Luther King, el vocero de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo, fue asesinado en abril del 68, y las Olimpiadas en México fueron
meses después. Eso es lo que explicará la actitud comprometida de estos dos grandes deportistas. Y esas Olimpiadas marcaron ese hecho, la lucha por los derechos civiles, la lucha contra la discriminación de los afroamericanos, en fin, junto con la lucha de los jóvenes de todo el mundo por, en ese entonces, la democracia, en algunos casos, el socialismo en contra de la injusticia del capitalismo, en fin, fue un año extraordinariamente revolucionario que tuvo uno de sus hitos en las Olimpiadas del 68. Olimpiadas que se desarrollaron en octubre de ese año, meses después del asesinato de Martin Luther King. No nos olvidemos nunca de Tommie Smith y John Carlo. Son 40 años de ese puño negro en alto, silencio pero puño negro en alto. 40 años han pasado de eso. Les rindieron un homenaje muy grande a ambos, pues ya son viejos, más de 50 años ambos, pero hicieron historia. Esto ocurrió el 68. Saltemos una década, vámonos al 78. La cruel dictadura argentina. Gobernaba Videla, estaba Emilio Macera de la Armada, encargado del Mundial de Fútbol del 78. La dictadura quería utilizar este acontecimiento deportivo para ganarlo, tener la medalla, el triunfo, y hacer que el pueblo argentino, lograr que el pueblo argentino olvide los muertos, los desaparecidos, en fin. Fue el periodo más represivo de la dictadura argentina. Fue Macera de la Armada el que se encargó de la organización del Mundial. El objetivo, al igual que Hitler, el objetivo era consolidar la dictadura, hacer una gran propaganda del régimen en torno al Mundial. Gastaron $700 millones y le estoy hablando del año 78. Gastaron todo lo que pudieron, no se fueron con mezquindades pequeñas, no, la casa por la ventana, Argentina por la ventana para el Mundial 78. Fue cuando levantaron la consigna para reírse de los organismos internacionales que defendían los derechos humanos y censuraban a la dictadura, levantaron en contraposición: los argentinos somos derechos y humanos. Era para reírse de lo que estaba aconteciendo a pocas cuadras de los centros deportivos, pues a pocas cuadras se encontraba el ESNA, que era un centro militar donde se torturó, se mató, las mujeres tenían allí los hijos, las mujeres prisioneras, allí les robaban los hijos y los entregaban en adopción a los propios torturadores. En fin, fue el periodo más negro de la dictadura argentina. Hubieron algunos hechos de resistencia. Los montoneros, por ejemplo, tomaron una radio y leyeron una proclama mientras se estaba transmitiendo el partido Argentina-Francia. Las madres de los desaparecidos aparecieron en las calles con las pañoletitas blancas en la cabeza, las madres de Mayo, y empezaron a marchar frente a la prensa extranjera, protegida por la prensa extranjera. Fue notable el gesto del arquero de la selección holandesa, que fue a visitarlas y a tenderles la mano. Pero nada de eso sirvió. La dictadura estaba protegida por los Estados Unidos, tanto así que Henry Kissinger, protagonista muy importante de los gobiernos norteamericanos, estaba presente en el Mundial estrechando la mano de Videla y de Macera. Aunque el pueblo argentino cantó los goles de Kempes y salió a las calles chochos de la vida con la bandera argentina y el grito Argentina, Argentina, porque ganaron el Mundial,
la dictadura no logró consolidarse. Fue el periodo, como le digo, más represivo, más tenebroso de la dictadura argentina. 4 años después se lanzarían a la aventura de la Guerra de las Malvinas para tratar de prorrogar la dictadura, pero ya se iba en declive, muy lento para la apertura democrática, muy doloroso, muy sangriento. Fue una de las democracias que costó más vidas, más sangre en el continente. Ese mundial de Argentina ocurrió en junio del 78, en junio. A fines de ese mismo año, el 78, serían los Juegos Odesur, en Bolivia, en La Paz, los primeros Juegos Odesur. A iniciativa argentina se había determinado hacer Juegos Suramericanos. Inicialmente se hablaba de los Juegos Cruz del Sur, organizado todo por dictadores, para mostrar también las virtudes de las dictaduras en materia deportiva. Y esos Juegos Odesur se desarrollaron en noviembre del 78. Pero el 78 fue uno de los años más convulsionados políticamente hablado que tuvo nuestro país. Arrancó ese año con la huelga de las mujeres mineras en contra de la dictadura del general Banzer. Es que gobernaba el general Hugo Banzer Suárez, que era coronel y había subido a general. La huelga había empezado el 28 de diciembre del 77 y se prolongó hasta enero del 78. No se olviden que los primeros Juegos Odesur se desarrollaron en noviembre. Estamos en enero. Banzer había pedido que esos primeros juegos se desarrollen en Bolivia con el objetivo de mostrar los beneficios de la dictadura, un país estable, un país en crecimiento, porque era una época de bonanza económica, y entonces la ventana propagandística del régimen iban a ser los Juegos Odesur. Y sin embargo el año arrancó con esta huelga de hambre, que empezaron 5, luego fueron 7 y luego fueron miles de huelguistas en el país exigiendo elecciones. Y Banzer, que en mente, y de boca para afuera, había prometido elecciones para el año 80, pero la huelga de hambre y la situación política lo llevó a adelantar las elecciones para julio de ese año, el 78, julio del 78. Y efectivamente se hicieron las elecciones en julio del 78. Había inclusive en este dictador algo de sangre en la cara, cosa que hoy día ha desaparecido, porque él podía proponerse como candidato, pero habían algunos límites, y entonces no podía él mismo promoverse de candidato. Bueno, hoy día esos límites no existen. Propuso entonces, tuvo un delfín que se llamó Juan Pereda Asbú. Las elecciones fueron tan fraudulentas, que habían más votos que inscritos para votar. Ganó Pereda Asbú, pero era evidente que ganó en medio de un enorme fraude electoral que se hizo tan evidente que el 19 de julio, 10 días después de las elecciones, el propio general Banzer anuló las elecciones. A Pereda no le gustó y entonces 2 días después, el 21 de julio, Pereda, el delfín, el preferido de Banzer, le dio golpe a Banzer. Entonces Banzer dejó 7 años de gobierno, irónicamente golpeado por su propio camarada, Pereda Asbú. Y así acabó la dictadura de Banzer. Pereda fue el que tuvo que encabezar los Juegos Odesur. El golpe de Pereda fue en julio y Odesur fue en noviembre. Pereda todavía era el presidente de facto, y cuando fue a hablar y a inaugurar los Juegos Odesur, pues recibió tal rechifla que tuvo que acortar
su discurso. A raíz de esos Juegos Odesur se hicieron grandes obras, que las había hecho obviamente Banzer, no Pereda, entre otras cosas la piscina olímpica que queda en Alto Brajes, en La Paz, que todavía sigue siendo una obra deportiva muy importante y que estuvo cerrada durante décadas porque no había plata para entibiar el agua. En todo caso, esos Juegos Odesur del 78 marcaron el fin de la dictadura del general Banzer y luego la de Pereda. Pereda duró poquísimo porque el 24 de noviembre, es decir, ni bien terminaron los Juegos Odesur, don David Padilla Arancibia le dio un golpe a Pereda y Pereda tuvo que irse. Parece que el ejército con David Padilla Arancibia, el último militar de las dictaduras militares en Bolivia, esperó que terminaran los Juegos Odesur, terminaron los Juegos Odesur y ¡pam!, dio el golpe y lo sacó a Pereda. De tal modo que Pereda tuvo un gobierno cortísimo de julio del 78 a noviembre del 78. Y luego David Pereda entregó el poder al presidente del Senado, Walter Guevara Arce, el 79, el 80 se produjo otro golpe, en fin, eran las contracciones de un parto también muy doloroso en el país, el parto de la democracia. El 83 recién pudimos inaugurar un proceso democrático que dura hasta ahora, un proceso ininterrumpido, que dura hasta ahora, cuando la democracia está herida de muerte y estamos frente a otros Juegos Odesur. Juegos Odesur Cochabamba 2018. Estos juegos fueron patrocinados por el presidente Evo Morales, que pidió que Bolivia sea la sede, con el mismo objetivo que tuvo el general Banzer: mostrar un régimen sólido, una Bolivia en crecimiento, mostrar los beneficios del régimen, en fin, ser un instrumento propagandístico de primera línea. Tampoco escatimaron en gastos, 250 millones de dólares, ya sabemos, derroche, corrupción en las adjudicaciones de obra, improvisación, en fin, la inauguración de la víspera dio vergüenza ajena. Realmente 11 millones y más en esa presentación. La verdad que hubieran alquilado, hubieran llevado el Gran Poder a ese estadio y hubiéramos quedado mejor, o a los grandes caporales de la San Simón y quedábamos mejor. Es decir, es evidente que el único objetivo para muchos en estos Juegos Odesur fue la de hacerse ricos. Eso ya lo sabíamos, pero lo ocurrido en la inauguración de estos Juegos en el Estadio Cochabambino Félix Capriles marca la historia, un antes y un después. Me parece que es el principio del fin del régimen de Evo Morales. Se produjeron 3 hechos que me parecen importantes mencionar. Una joven, como muchos, asistieron al estadio con una camiseta, con un no destacadísimo, con un no en el pecho. La policía, 100 miembros de la policía, hombres y mujeres, rodearon a la joven exigiéndole que salga del estadio. Y la gente la acompañó: si sale ella, nos vamos todos. Lo concreto es que la joven no salió, pero tuvo la obligación de ponerse su chompa y tapar el no. Esta circunstancia muestra que la policía se ha convertido en una policía política. Es un ejemplo del ejercicio dictatorial del poder por parte de Evo Morales, su ministro de gobierno que maneja la policía.
no querían mostrar, querían tapar ante la comunidad internacional o tapar ante el país la resistencia del pueblo al gobierno de Evo Morales. Y entonces no permitían una camiseta con un no. Y la policía, que tiene que cuidar a la población, que tiene que protegerla de los asaltantes, de los criminales, en fin, tiene otro rol hoy. El rol es cuidar la imagen del régimen. Y estas Olimpiadas se producen después del asesinato de Jonathan Quispe, que ha despertado la indignación nacional, y que hoy tenemos un lunes caliente de lucha contra el gobierno, precisamente por la muerte de Jonathan. Y la muerte de Jonathan, las circunstancias de la muerte, la versión oficial que ha ofendido la inteligencia del pueblo boliviano, ha promovido lo ocurrido en el Félix Capriles. Primero, este hecho, como le digo, penoso, de ver a la policía convertida en un brazo político del actual gobierno. Lo segundo, ante la rechifla permanente del público y el grito de Bolivia dijo no, el presidente Evo Morales no es capaz de enfrentar la realidad, no es capaz de enfrentar el hecho de que ya no es un presidente popular, que es un presidente repudiado por la mayoría, porque no hay ningún partido que pueda organizar al público de un estadio. Cuando esto sale del corazón del pueblo sin que nadie lo organice, es el fin del régimen. Y Evo Morales no aguantó esta rechifla y no aguantó este hecho. Él, que tenía que ser el orador principal, ¿por qué necesitaba dirigirse a ese estadio colmado para capitalizar los Juegos Odesur para su régimen? Pero no pudo ni acercarse al micrófono. La rechifla y los gritos eran tan inocultables que Evo Morales, al igual que Hitler, abandonó el estadio, corre a pasito rápido, tratando de disimular su salida, como siempre lo hace cuando alguien le grita dictador o le grita tal por cual, en fin, o el grito de guerra a Bolivia. Dijo no, Evo Morales se sube a sus vehículos blindados y desaparece, como ocurrió también en Costa Rica, donde no pudo ni asistir a la transmisión del mando cuando alguien le gritó estas consignas, le puso en evidencia que está robando el voto del pueblo y por lo tanto está robando las aspiraciones democráticas del pueblo, y entonces escapa. El presidente Evo Morales huyó del estadio Félix Capriles. Héctor, usted me ayuda con esa imagen, que es una imagen transmitida a través de tweets por el periódico Los Tiempos, por los periodistas del periódico Los Tiempos, cuyo trabajo voy a mostrarlo en este momento. Es la única imagen en la que Evo Morales se lo ve salir de uno de los pasillos del Félix Capriles para tomar un ascensor, ir al sótano y abordar su vehículo presidencial. Vamos a ver esa imagen, Héctor. La imagen tiene que ser cortada porque en estos tiempos tampoco se puede filmar con celular porque la policía te arresta. Sin embargo, alguien logró esta imagen que me parece importante. Es el momento de la huida de Evo Morales del estadio Félix Capriles, de la huida de la voz del pueblo, del grito del pueblo. La otra cosa que me llama la atención es el entorno de seguridad. Hay alguien de seguridad que le está llevando el abrigo del presidente, él está de sport. No veo ministros en su entorno, por ahí Héctor,
o Charito, que son observadores, podrían corregirme, pero no logré ver algún ministro conocido en su entorno. Evo Morales está rodeado de seguridad y me llama la atención algunos personajes de esa seguridad que no se ven con el perfil del policía boliviano, ¿no? Ni siquiera de estos policías de élite, que son altotes, en fin. Hay algunos que están de civil, rubiones. Cuando compartí la imagen con algunos colegas periodistas, alguno decía, son posiblemente de la seguridad cubana. Es posible, no sé. Pero es una seguridad extraña. ¿Vemos la imagen otra vez, Héctor? Bueno, usted lo vio, posiblemente son todos bolivianos, también pueden ser todos bolivianos, pero esa es la seguridad del presidente Evo Morales. El hecho es que el presidente no aguantó la rebeldía del pueblo, el hecho es que no pudo aprovechar los Juegos Odesur y su inauguración para promover el régimen, y creo que el público cochabambino ha marcado el principio del fin del gobierno de Evo Morales, porque con este contexto no hay posibilidad de que Evo Morales se reelija por las buenas. Ahora, claro, puede reelegirse por las malas, como un dictador común y corriente, pero un dictador que mantiene controlado todas las instituciones del país, pero que no va a controlar al pueblo. El factor X es el pueblo, y este pueblo definitivamente le ha dicho no. Me despido con el grito de guerra del Estadio Félix Capriles, con este grito de guerra que obligó a Evo Morales a huir. Conmigo será hasta mañana. Usted está escuchando